Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fenomenal. Hoy, como ya vieron en el título, nos adentraremos en un tema que podría considerarse una bomba de tiempo, una verdadera patata caliente que si no se maneja con el cuidado y la precaución debidas, puede explotar en nuestras manos y dejar secuelas devastadoras, especialmente si te dedicas al noble, pero a veces peligroso, oficio del periodismo. El título lo dice todo. Cuidado, periodista, explota Demet o te arrepentirás. Sí. Sé que suena fuerte, casi amenazante, y entiendo perfectamente si al leerlo sintieron un escalofrío. Pero antes de que saquen conclusiones precipitadas, quiero aclarar que no se trata de una amenaza directa, ni de una incitación a la violencia, ni de nada por el estilo. Más bien, es una advertencia, una señal de alerta sobre los peligros intrínsecos a la profesión periodística, sobre la responsabilidad monumental que conlleva el poder de informar y sobre las consecuencias nefastas que pueden derivarse de no hacerlo con la precisión, la ética y la responsabilidad que la sociedad exige. El nombre Demet en el título, como ya insinué, no se refiere a una persona en particular, al menos no necesariamente. Es un nombre genérico, un comodín, una figura arquetípica que representa a cualquier individuo, ya sea una figura pública prominente, una corporación poderosa o incluso una situación delicada y sensible que por su propia naturaleza exige un manejo informativo extremadamente cuidadoso. Piensen en Demet como el punto cero, el epicentro de una posible explosión mediática, el objeto de la noticia que si se aborda de manera irresponsable, puede desencadenar una tormenta perfecta de consecuencias negativas. Antes de continuar profundizando en este tema tan delicado, quiero pedirles un pequeño, pero muy importante favor. Si son nuevos en este canal, si acaban de descubrir nuestro pequeño rincón de Internet, les invito cordialmente a que consideren suscribirse. En este espacio nos dedicamos a crear contenido diverso y variado, que va desde el análisis de noticias de actualidad hasta la exploración de temas de interés general, pasando por consejos prácticos y momentos de entretenimiento. Al suscribirse no solo se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, sino que también nos brindan un apoyo invaluable para seguir creciendo y mejorando como comunidad. Y si ya forman parte de nuestra familia de suscriptores, pues muchísimas gracias por su apoyo constante. Su fidelidad y sus comentarios son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Ahora sí, volvamos al tema central que nos convoca hoy. Cuidado, periodista, explota Demet o te arrepentirás. Sí. La idea principal que subyace a esta frase tan impactante es la siguiente: en el mundo del periodismo, la responsabilidad es el valor supremo, el principio rector que debe guiar cada una de nuestras acciones. No podemos, bajo ninguna circunstancia, lanzar información al aire sin antes verificar su veracidad, sin considerar detenidamente el impacto que tendrá en las personas involucradas, sin sopesar las posibles consecuencias de nuestras palabras. Esta responsabilidad se vuelve aún más crucial, si cabe, cuando hablamos de figuras públicas, de Demet en este caso, ya que su exposición mediática las convierte en blancos fáciles de ataques y difamaciones. Imaginemos por un momento que Demet es una actriz famosa, una empresaria visionaria, un político influyente, la profesión o el estatus social son irrelevantes. Lo importante es que Demet es un ser humano, una persona con una reputación que defender, una vida que vivir y un círculo de amigos, familiares y colegas que se verán directamente afectados por cualquier cosa que se diga sobre ella en los medios de comunicación. Ahora imaginemos que un periodista, movido por la ambición de obtener clics, de conseguir una primicia explosiva o simplemente, por una lamentable falta de profesionalismo, publica una noticia falsa, difamatoria o incluso injuriosa sobre Demet. ¿Cuáles serían las consecuencias? Demet podría verse obligada a defender su honor y su reputación ante los tribunales, invirtiendo tiempo y dinero valioso en costosos procesos legales. Podría sufrir un daño irreparable a su imagen pública, perdiendo contratos lucrativos, oportunidades laborales prometedoras y el respeto de sus fans y colegas. Su familia podría verse acosada por la prensa sensacionalista y los paparazzi, sometida a un escrutinio constante y a comentarios malintencionados y crueles. Y en casos extremos, incluso su seguridad personal podría verse amenazada por fanáticos o personas desequilibradas que se tomen la justicia por su mano. Ante esta situación, es inevitable que surja la pregunta: ¿y qué hay de la libertad de expresión? Y tienen toda la razón al plantearla. La libertad de expresión es un derecho fundamental, un pilar esencial de cualquier sociedad democrática. Pero es importante recordar que ningún derecho es absoluto.
No podemos, bajo el pretexto de la libertad de expresión, difamar, calumniar, injuriar o incitar al odio. La libertad de expresión conlleva una enorme responsabilidad, la de informar con precisión, objetividad y respeto, buscando siempre la verdad y evitando la propagación de noticias falsas o engañosas. El problema es que en la era de la información instantánea, de las redes sociales y de la polarización política, la tentación de publicar noticias sensacionalistas y sin verificar es muy grande. Los medios de comunicación compiten ferozmente por la atención del público y, en esa carrera desenfrenada por el rating, a veces la ética y la integridad periodística quedan relegadas a un segundo plano. Se prioriza la velocidad sobre la precisión, el impacto sobre la veracidad y el sensacionalismo sobre la objetividad. Pero esta actitud, aunque comprensible en un contexto de competencia feroz, es un error estratégico que puede resultar fatal a largo plazo para un medio de comunicación. La gente no es tonta. Se da cuenta cuando un medio está sesgado, cuando está mintiendo o cuando está manipulando la información. Y eventualmente dejará de confiar en él, buscando fuentes de información más creíbles y transparentes. Por eso es tan importante que los periodistas recuerden siempre su papel fundamental en la sociedad. No somos simples transmisores de información. Somos guardianes de la verdad, defensores del interés público y contrapesos del poder. Nuestra labor es informar a la ciudadanía de manera veraz, objetiva y completa, para que pueda tomar decisiones informadas sobre su vida, sobre el futuro de su comunidad y sobre el destino de su país. Volviendo al caso hipotético de Demet, es fundamental que los periodistas se planteen una serie de preguntas clave antes de publicar cualquier información que la involucre. ¿Tengo pruebas sólidas e irrefutables de lo que estoy publicando? ¿He contrastado la información con diferentes fuentes confiables e independientes? ¿He dado a Demet la oportunidad de responder a las acusaciones y de dar su versión de los hechos? ¿Estoy siendo objetivo y justo en mi cobertura, evitando prejuicios y sesgos personales? ¿Estoy considerando el impacto que mi noticia tendrá en la vida de Demet y de su familia, así como en su reputación y en su carrera profesional? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, entonces es mejor pensárselo 2 veces antes de publicar la noticia. Es preferible perder una primicia que publicar información falsa, difamatoria o que pueda causar un daño irreparable a una persona. Es preferible ser preciso y veraz que ser el primero en dar una noticia que a la postre resulta ser falsa o engañosa. La frase explota Demet o te arrepentirás no es una amenaza literal, quiero insistir en ello. Es una advertencia sobre las graves consecuencias que pueden derivarse de no informar con responsabilidad y ética. Es una llamada a la reflexión sobre la importancia de la integridad periodística y el compromiso con la verdad. Es un recordatorio de que nuestras palabras tienen poder, un poder inmenso que puede construir o destruir, sanar o herir, informar o desinformar. Y ese poder, como decía el tío Ben a Peter Parker, conlleva una gran responsabilidad. En definitiva, el periodismo no es un juego, ni un entretenimiento, ni una forma de obtener fama y fortuna. Es una profesión seria, exigente y comprometida que requiere una preparación sólida, una ética intachable y un compromiso inquebrantable con la verdad. Los periodistas tenemos una gran responsabilidad ante la sociedad y no podemos tomarla a la ligera. Si no actuamos con profesionalismo, responsabilidad y ética, las consecuencias pueden ser devastadoras, no solo para las personas involucradas, como Demet en este ejemplo, sino también para la credibilidad de la profesión periodística y para la salud de la democracia. Es importante señalar, además, que este concepto de la responsabilidad informativa no solo se aplica al periodismo tradicional, al que se ejerce en los periódicos, las revistas, la radio o la televisión. En la era de las redes sociales, todos somos, en cierta medida, periodistas. Cada vez que compartimos una noticia, un comentario, una opinión o una imagen en Facebook, Twitter, Instagram o cualquier otra plataforma digital, estamos contribuyendo al flujo de información que circula por la red. Y por lo tanto también tenemos una responsabilidad de verificar la información que compartimos, de ser respetuosos con los demás y de no difundir noticias falsas, difamatorias o que inciten al odio. Antes de darle me gusta, de comentar o de compartir una noticia, deberíamos hacernos las siguientes preguntas: ¿es esta información verdadera? ¿Estoy seguro de que la fuente es confiable? ¿Estoy contribuyendo a difundir odio, desinformación o noticias falsas? Si tenemos dudas, lo mejor es no compartirla. Recordemos que cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en la lucha contra la desinformación, la polarización y la propagación de noticias falsas.
Podemos ser parte del problema o parte de la solución. La elección es nuestra. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que no todo lo que ven en Internet es verdad. Desconfíen de las noticias sensacionalistas, de los titulares llamativos y de las fuentes no verificadas. Busquen información en medios de comunicación serios, respetados y con trayectoria. Contrasten la información con diferentes fuentes confiables. Y sobre todo utilicen el sentido común y el pensamiento crítico. Espero que este vídeo les haya sido útil, informativo y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la ética, la responsabilidad y la veracidad en el periodismo y en la difusión de información en general. Recuerden siempre que nuestras palabras tienen poder, un poder inmenso que debemos utilizar con cuidado, sabiduría y responsabilidad. Para resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo, hemos hablado sobre la importancia de la responsabilidad periodística, la necesidad de verificar la información antes de publicarla, las consecuencias devastadoras que pueden derivarse de difundir noticias falsas o difamatorias y el papel fundamental que todos tenemos en la lucha contra la desinformación y la polarización. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil e interesante. Si es así, por favor, dejen un me gusta y compartan este vídeo con sus amigos, familiares y contactos en las redes sociales. Creo que es un tema importante y relevante que merece ser discutido y debatido ampliamente. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la ética y la responsabilidad en el periodismo? ¿Han sido alguna vez víctimas de noticias falsas o difamatorias? ¿Qué medidas creen que se deberían tomar para combatir la desinformación y la propagación de noticias falsas? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios y estaré encantado de leerlos y responderlos. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a mi canal. Subimos vídeos regularmente sobre una amplia variedad de temas interesantes y relevantes, y siempre estamos buscando nuevas ideas, sugerencias y propuestas para futuros vídeos. Al suscribirse no se perderán ninguno de nuestros contenidos y nos ayudarán a crecer como comunidad. Así que no lo duden más, hagan clic en el botón de suscribirse y únanse a la familia. Los espero con los brazos abiertos. Gracias de nuevo por su tiempo, su atención y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.